Hermanos, el tema del día de hoy sería la actividad del Espíritu Santo en la salvación. La actividad del Espíritu Santo en la salvación. Y vamos a leer Romanos capítulo 10, versículos 8 al 17 para poder tener una pequeña base, aunque como lo han visto quizá en otros estudios, muchas veces el texto que leemos quizá es como una especie de una mención a lo que vamos a estudiar, aunque no significa que profundicemos en el texto. Vamos a leer Romanos 10, 8 al 17, estará apareciendo en sus pantallas, dice el texto bíblico así. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amados hermanos, continuamos con esta serie de estudios de lo que creemos los cristianos y estamos en el tema de la soteriología, aunque ya estamos avanzando hacia otras aplicaciones de la misma. En este caso, y en específico, hablamos más de la acción del Espíritu Santo dentro de nuestra salvación. Algo que, por cierto, no mencionamos mucho. Cuando estudiamos la soteriología o la salvación, como hemos señalado que soteriología es el estudio de la salvación, tendemos mucho a reconocer la obra de Cristo e incluso la llegamos como a sublimar en el sentido de que hacemos menos o contamos en de menos importancia lo que es la participación del Espíritu Santo. Corremos el riesgo de dejar fuera de la ecuación al Espíritu Santo y su obra. Que por cierto, mis amados, aquellos que han puesto atención en cuanto al pacto de redención que hemos mencionado anteriormente, tenemos que señalar que el Espíritu Santo, de hecho, forma parte activa de este plan o de este pacto de redención. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y desafortunadamente parece ser que esta posición que nosotros atribuimos en orden parece como si estuviera en última instancia o fuera de última importancia. Pero en la salvación esto no es así. De hecho, no es así ni siquiera dentro de la Trinidad. En algún momento en nuestro estudio, en el itinerario de nuestro estudio, más o menos a inicios de nuestro estudio, estuvimos platicando acerca del Espíritu Santo. Hablamos de esta doctrina de la neumatología. La neumatología es el estudio del Espíritu Santo y nos dedicamos mucho a indagar a través de la Biblia y a través de la teología cómo el Espíritu Santo, por ejemplo, participa con las otras dos personas de la Trinidad y cómo cada persona de la Trinidad aporta algo para nuestra redención. A esto los teólogos le llaman la economía de la salvación. Y economía nosotros estamos acostumbrados a pensar inmediatamente en dinero, pero la economía tiene que ver, por lo menos en la Biblia, a una participación de la Trinidad de manera equitativa. Como hemos visto, el Padre en el pacto de redención envía al Hijo. El Hijo en el pacto de la redención es enviado a través del Padre o por el Padre, pero también el Hijo tiene una parte muy activa e importante en el pacto de redención porque Él es el que asume la responsabilidad del pecado del hombre. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo?
Bien, el Espíritu Santo, por supuesto, nutre y fortalece a la segunda persona de la Trinidad y es el que a fin de cuentas lleva a cabo el efecto de esta obra de salvación para aquellos que Dios ha escogido. Por esto es imposible concebir la obra de salvación sin la participación del Espíritu Santo. Sin embargo, tristemente no hay mucha profundidad en el estudio de la obra del Espíritu Santo en la mayoría de los teólogos reformados. A veces, al leer algún libro de teología sistemática, usted quizá va a poder ver, y le invito a que lo descubra, a veces en los estudios de doctrina bíblica o de teología sistemática, muchos teólogos hacen este salto de la obra de Cristo a la obra de la soteriología, y al Espíritu Santo casi no se le menciona. Gerald Niehaus llega a decir que esto es muy notable en la enorme mayoría de teólogos. No obstante, él resalta a uno o dos o tres teólogos que le dan al Espíritu Santo una gran importancia en la salvación. De hecho, estuvimos nosotros meditando un poquito acerca de lo que comparte el doctor R.C. Sproul, quien escribe también un librito llamado El misterio del Espíritu Santo, que por cierto hemos estudiado brevemente en los estudios aquí en la iglesia. Pero bueno, algo que debemos también resaltar, Gerald Niehaus lo dice, que es posible que la omisión del Espíritu Santo no se deba tanto a una negligencia de los teólogos, sino que a decir verdad, las mismas escrituras mencionan la obra del Espíritu Santo en muy breves menciones. Casi no tenemos muchísimas referencias con respecto a qué es lo que hace el Espíritu Santo en la obra de redención. Sí sabemos lo que hace el Espíritu Santo posterior a la redención en lo que ya sería la aplicación en el pacto de gracia. Pero es importante notar, por ejemplo, que en Juan capítulo 14, el Señor Jesús nos ofrece un panorama general de lo que hace el Espíritu Santo. Y me permito leerlo. Juan 14, 15 al 26. Dice el texto: Y si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le reconoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí vemos pues la mención del Espíritu Santo en la obra de la redención, pero ya de hecho como una obra que está sosteniéndola o que la está sobrellevando. La obra del Espíritu Santo, entonces, en su mayor parte es la de efectuar o aplicar la salvación merecida por Cristo en el corazón y persona del escogido de Dios. Y aquí vamos a hablar acerca de lo que es la obra de Dios, tanto objetiva y subjetiva. En algún momento nosotros hablamos acerca de esto, pero para aquellos que no lo recuerden, tenemos que resumir esto en lo siguiente. La obra de Dios es objetiva y subjetiva. Cuando hablamos de objetiva nos referimos a que Dios hace la obra de la salvación fuera de la persona que va a ser salva, en este caso usted y yo. Por ejemplo, la obra de Cristo. La obra de Cristo es objetiva porque se realiza fuera del individuo, fuera de nosotros.
Pero la obra de Dios subjetiva es la que se produce dentro de nosotros y es allí donde actúa el Espíritu Santo. Por tanto, mis amados, es importante que no menospreciemos o menos valoricemos la obra del Espíritu Santo. Como dije hace un momento, en muchas ocasiones estamos acostumbrados a exaltar la obra de Cristo porque esta obra fue totalmente externa, porque Él murió por nosotros, porque Él sufrió por nosotros, porque evidentemente Él llevó la cruz que nosotros merecíamos. Y entonces esto a nosotros se nos hace muy fácil concebir como, bueno, eso fue lo que Cristo hizo. Pero ¿qué es lo que ahora Dios hace en nosotros a través del Espíritu de Dios? La obra del Espíritu Santo entonces hace que nuestra salvación sea real en nuestra vida y experiencia porque trabaja desde dentro de nuestro corazón. Por esta razón, amados, creemos que cuando nosotros venimos a Cristo, o mejor dicho, cuando Cristo nos trae a sus pies al mismo tiempo, el Espíritu Santo está en nosotros y nos redarguye, y nos alivia, y nos anima, y nos da nueva vida, y produce muchísimas cosas que es prácticamente eso, la obra de salvación. Vamos, hermanos, a proceder a 3 maneras en las que el Espíritu Santo obra en nosotros. ¿Cómo es que la obra de salvación la sobrelleva el Espíritu Santo? Para esto vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender esta porción de la palabra y que al hacerlo, bueno, pues podamos nosotros también, si hay algo que tomar en decisión, si hay algo que debemos cambiar, lo cambiemos. Si hay decisiones que tomar, las tomemos. Si hay cosas de las que arrepentirnos, pues hay que arrepentirnos, amados. Si hay cosas que agradecer, por supuesto que también debemos agradecer. Vamos a orar. Padre, nos acercamos a ti, Señor, con corazones sinceros, con corazones llenos, Señor, de alabanza, de adoración, con corazones llenos de gratitud, porque tu palabra, Señor, nos ofrece un panorama inmenso, rico en conocimiento, en salvación. Padre, rogamos que en estos momentos quites toda distracción y nos ayudes primeramente, Señor, a concentrarnos en lo que tú quieres y que tu palabra nos alimente, nos aliente, nos anime, nos exhorte, Señor. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. 3 aplicaciones o 3 maneras en las que el Espíritu Santo obra en la salvación. La primera es la inspiración de las Sagradas Escrituras. Es interesante que el doctor Gerald Niehaus comente esto de la inspiración de las Escrituras como parte de nuestra salvación. ¿Por qué? ¿Por qué razón las Escrituras son importantes? Bien, esto tiene que ver, mis amados, con lo que es la revelación. Estuvimos viendo también al principio de este estudio este tema de la inspiración y la revelación. Para quienes no pudieron estar en aquellos primeros estudios, voy a resumir muy brevemente en qué consisten. La idea parte acerca de que hay un Dios, ¿verdad? Hay un Dios. Pero ¿cómo lo sabemos? A lo mejor algunas personas han sospechado, han previsto, han plasmado o propuesto que el ser humano tiene una especie de tendencia natural hacia lo religioso y que crea un Dios según su medida y su mente o su pensar. Pero los teólogos dicen que aún incluso si esto fuese así, el Dios de la Biblia sobrepasa cualquier entendimiento. No es posible que una mentalidad humana haya diseñado o pensado a un Dios de esa naturaleza. Por lo tanto, el que nosotros sepamos de Dios no es debido a nosotros mismos. La Biblia comenta y la Biblia enseña que hay un Dios, pero que ese Dios solo puede ser conocible si ese mismo Dios se revela. Lo que nosotros conocemos de Dios es debido a su revelación. Y esta revelación, por cierto, amados, es una decisión libre, soberana de Dios. En otras palabras, nosotros no podemos conocer a Dios por nuestros méritos, por nuestras ganas, por nuestro intelecto. No podemos.
Solamente podemos acceder a ese conocimiento de Dios si Dios quiere, si Dios se revela. Y si Dios quiere y si Dios se revela, entonces nosotros podemos acceder a todo conocimiento de Dios. Ahora, ¿cuál es el conocimiento más efectivo de Dios? En esto radica la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Dios nos ha dejado las sagradas escrituras, la Biblia, para que nosotros le conozcamos. Y creemos que la inspiración de las escrituras es un lugar fundamental dentro de la teología cristiana. Porque, amados, solamente podemos conocer a Dios a través de las sagradas escrituras. Hay posiblemente mención acerca de otras maneras de conocer a Dios. Por ejemplo, hay gente que piensa que podemos conocer a Dios a través de la naturaleza, a través de todo lo que nosotros observamos en los cielos, en la tierra, en los árboles, en el mar. Pero esta clase de conocimientos no tiene un poder salvífico. El único que tiene un poder salvífico es la Biblia, las sagradas escrituras. Y por eso para nosotros es importante no solamente aceptar, no solamente el concebir, el que las Sagradas Escrituras sean una inspiración, porque de no serlo, mis amados, solamente estaríamos hablando de un libro común, de un libro cualquiera. Por eso, hermanos, si no concebimos, creemos o aceptamos que las Escrituras son inspiradas, entonces van a carecer de valor para la enseñanza y más importante aún, para nuestra salvación. Jesucristo decía lo siguiente, Juan 5:39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí vemos, amados, cómo nuestro Señor Jesucristo nos invita a leer, a escudriñar las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras nos ofrecen un conocimiento salvífico de Dios. En aquel momento, cuando estudiamos esta doctrina de la inspiración, dijimos que esto es también relevante cuando hablamos acerca de los escogidos, porque solamente los escogidos pueden leer las Sagradas Escrituras como inspiradas. De lo contrario, amados, cualquier persona, cualquier ser sobre la tierra, al leer las Sagradas Escrituras, pues simplemente descubriría a ese Dios eterno y se rendiría a Él. Y tristemente la experiencia nos ha dicho que esto no es así. Hay gente que lee la Biblia pero con otras intenciones, como un libro cultural, como un libro antiguo. Aún incluso hay gente que lee las Escrituras solamente para rebatirla o debatirla. Es interesante. Pero hay gente que lee las Escrituras no con un punto de vista de que Dios ha revelado esas Escrituras, sino las ven con desdén, la leen con menosprecio. Por esta razón es importante concebir que las Escrituras no solamente nos dan información. Mucha gente se acerca a las Escrituras esperando hallar información. La leen científicamente, y no es que esto sea malo. Pero cuando quieren leerla científicamente en el sentido estricto de la palabra, eliminan por completo ese acto sobrenatural de Dios al inspirarla. Y esta información, mis amados, esta información que nosotros obtenemos, que está en función de la redención, tiene el propósito de ser redentor, sotérico, es decir, de salvación. Por lo tanto, el conocimiento de las Sagradas Escrituras es vital para nuestra salvación. El acercamiento a las Sagradas Escrituras nos revela a este Dios que creó al mundo, que creó al hombre, y nos revela también cómo es la naturaleza humana. En esto se basa la antropología bíblica. La antropología bíblica es el estudio del hombre, pero no con base en el hombre, o no con el punto de vista del hombre, sino con el punto de vista de Dios.
Por eso las Sagradas Escrituras son la herramienta principal del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos ilumina a nosotros a través de la lectura de su palabra. Y esta palabra nos ofrece un conocimiento salvífico, no académico, vuelvo a recalcar. No se trata de asimilar la salvación como un ejercicio mental o filosófico, porque mucha gente, incluso, amados míos, ha llegado a hacer algunas propuestas filosóficas en torno a la salvación sin que esto sea una realidad en los corazones de quienes la leen. El conocimiento que nos ofrece Dios, y más precisamente que nos ofrece el Espíritu Santo, es el del panorama completo de la obra de redención de Cristo, del Espíritu Santo y del Padre a través de ella. Ahí vemos, amados, cómo Dios quiere a través de las Sagradas Escrituras salvarnos, rescatarnos y darnos una nueva manera de vivir. Dice la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por esto, mis amados, la relación entre el Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras es íntima. Y en muchas ocasiones, cuando se habla de la Biblia, se emplean dos vocablos como sinónimos. El vocablo de ser lleno del Espíritu Santo es sinónimo a ser lleno de la palabra. Porque la Biblia es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras y cuando la leemos, leemos al Espíritu Santo hablar. Y la Biblia es la principal herramienta, mis amados, para guiarnos, exhortarnos, redarguirnos, corregirnos y perfeccionarnos. Por esta razón, amados míos, en la iglesia jamás se puede sustituir y jamás se debe sustituir la palabra de Dios con ninguna otra cosa. No predicamos acerca de un libro filosófico. No predicamos con respecto o con relación a un libro por muy cristiano que sea. La Biblia debe constituir nuestro principal estudio. La Biblia tiene que ser, amados míos, el centro de nuestro culto, porque la Biblia nos habla de Cristo, nos habla de la creación, nos habla del pecado, nos habla de todo aquello que Dios quiere para nosotros. En segundo lugar, hablemos de un tema que también hemos mencionado anteriormente, la regeneración. La regeneración, amados, si ustedes recordarán algo que hicimos hace más o menos 2 miércoles en este orden de la salvación, en el Ordo Salutis, recordará que mencionamos la regeneración como el tercer paso del Ordo Salutis. Primero, recuerde usted, es la elección o la predestinación. Dios nos elige antes de la fundación del mundo. Y en algún momento de nuestra vida, Dios nos llama. El llamamiento eficaz es el segundo paso. Y el llamamiento eficaz, interesantemente, procede a partir de la Escritura. El llamamiento eficaz, amados, no es un llamamiento que Dios hace, por ejemplo, usando otros medios, sino mayormente la palabra de Dios. Y cuando Dios llama a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo entonces produce lo que conocemos también como nuevo nacimiento o regeneración. Y la regeneración o el nuevo nacimiento es aquel acto divino por medio del cual Dios genera una nueva vida espiritual. Nacemos del Espíritu, como decía nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Y la regeneración entonces, al darnos vida nueva, al darnos una nueva naturaleza, al darnos una nueva al darnos una nueva concepción de lo espiritual, entonces esto es lo que nos inclina a creer en el mensaje del Evangelio. La regeneración no es, en efecto, ni el resultado de creer,
sino creer es una manifestación de la obra directa del Espíritu Santo en la persona humana. Hermanos, no es que nosotros creamos por lo bien que se nos predica. Claro, el que predica la palabra de Dios tiene que prepararse y tiene que exponer la palabra de Dios en términos más claramente posibles. Tiene que tratar de ser claro, atingente a la realidad de quien les predica. Es un ejercicio y una responsabilidad que el predicador tiene. Pero nosotros, si creemos en esa palabra, no se debe a nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza está caída. Tampoco se debe a nuestro intelecto, porque seamos inteligentes y hayamos entendido el mensaje de Dios. Nosotros respondemos en fe porque el Espíritu Santo ha regenerado nuestro corazón. Nos ha dado una nueva sensibilidad. Por eso dice que humanamente podemos creer en la obra de Dios, pero este acto de creer algunas veces no es salvífico por cuanto no ofrece un efecto salvador. A lo que se refiere el autor con estas palabras es de que a veces hay personas que humanamente pueden inclinarse a la predicación de una doctrina o la predicación del evangelio. Esto no es nada sorprendente. El Señor Jesús hizo toda una parábola para indicar que hay personas que pueden responder humanamente al llamamiento de Dios, pero que el fruto que ellos producen demuestra que realmente no respondieron. Creyeron responder, pero no fue efectiva esa regeneración. No fue real. No genera nueva vida, no genera nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque esto es a través de un esfuerzo humano. Nuevamente, la fe no proviene de uno mismo, no proviene del corazón humano. Nosotros creemos porque Dios nos concede creer en Él. Recuerde lo que dice Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. La fe no es de vosotros porque es un don de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo para que de esta manera podamos responder afirmativamente al llamamiento eficaz llevado a cabo por la predicación de la palabra. El llamamiento eficaz es ese llamamiento externo de Dios. Nos invita a través de la palabra. Y el Espíritu Santo empieza a redarguir internamente en nuestro corazón. Y por eso se unen la palabra, disposición interna, y el resultado es vida y fe, regeneración y conversión al nacer de nuevo. Y esto nos lleva a la tercera forma en la que el Espíritu Santo obra a través de la conversión. Hemos señalado, mis amados, que la regeneración es el tercer paso. La regeneración es la vida nueva. La conversión sigue a la regeneración. Y si la regeneración es el nuevo nacimiento, la conversión es el arrepentimiento y la aplicación de la fe en cuanto a reconocer el pecado que nos separa de Dios. Y dar la espalda al pecado y venir a Dios. La regeneración es simplemente una especie de despertar. Dios nos despierta, Dios nos da vida, Dios nos regenera, como dice la misma doctrina. Pero la conversión lo que hace es precisamente hacer esto. Convertirse es muy entendible en nuestro contexto cristiano. Hablamos mucho acerca de esta palabra para decir me convertí a Cristo. O cuántos convertidos hubo en esta campaña de evangelismo. O en todo lo largo de mi vida, Dios me ha concedido que 2 personas se conviertan a través de mi predicación. El nuevo nacimiento lo que produce es la capacidad
de que el hombre responda con fe. Por eso hablamos aquí de una fe práctica, aplicable. ¿Y cómo se aplica? Bien, en dos momentos. Primero, porque nos reconocemos pecadores. El que nosotros nos reconozcamos pecadores es que nos damos cuenta que hemos fallado a Dios y que estamos verdaderamente mal. Esto nos hace sentir tristeza en nuestro corazón por lo que hemos hecho. Pero no queda ahí solamente la conversión, porque esto sería solamente algo similar al remordimiento. A veces se confunde el arrepentimiento con el remordimiento. El remordimiento solamente me hace sentir mal de lo que he hecho, pero no me lleva a una decisión. Ay, me siento mal, pero no tomo una decisión para solucionarlo. El arrepentimiento, por el contrario, no solamente se siente mal, sino que ahora toma una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? Bien, la decisión es: doy la espalda al pecado y vengo a los pies de Cristo. Vengo a Dios y doy la espalda al pecado. Y esta es obra del Espíritu Santo. Por eso Jesús decía, Juan 16, versículo 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una persona no puede reconocer que es pecador si el Espíritu Santo no le conmueve a ello. Si el Espíritu Santo no lo despierta a ello. Si el Espíritu Santo no lo convence, mis amados, esa persona seguirá en la soberbia. Y tristemente en la experiencia hemos notado que esto se repite muy a seguido. Predicamos el Evangelio, decimos que la gente es pecadora, pero la gente no se siente aludida. Incluso pueden llegar a decir que están bien. Pueden declarar que son justos. Pueden declarar que hay otros peores que ellos. No sienten esa conmoción de saberse condenados. Solamente cuando el Espíritu viene a la vida de aquella persona que ha sido elegida por Dios, que ha sido llamada por Dios y que ha sido regenerada por Dios, cuando el Espíritu Santo viene y convence a las personas de pecado, de juicio, entonces la persona se arrepiente. Por eso, mis amados, la conversión es el lado exterior de la regeneración. Es algo así como la evidencia de la regeneración. ¿Quiere usted saber si una persona es verdaderamente nacida de nuevo? ¿O quiere saber si usted es nacido de nuevo? Bien, eso sería lo interno. ¿Qué es lo externo? Lo externo es que usted se arrepienta de corazón. Deje el pecado atrás. Venga a los pies de Cristo. Camine con Él. La conversión es darse cuenta del llamamiento de Dios, de tener conciencia de sus pecados y del hecho de que Dios le llama y usted responde. Hermanos, la conversión no se produce por méritos propios. No se convierte en una persona por su pura decisión. ¿Cuántas veces no hemos dicho lo siguiente? Este año voy a cambiar. Muchas veces. Hay gente que lo dice constantemente. Cada año nuevo la gente se llena de nuevos propósitos. Y dice, voy a cambiar mi vida. Y no lo hacen. Porque el único que puede cambiar es Dios. El único que puede producir un cambio verdadero en los corazones es el Señor. Por eso, cuando nosotros decimos que somos conversos, debemos tener por un lado algo de cuidado, porque esto le pertenece a Dios. No obstante, hay algo de verdad en que nosotros debemos procurar cambios. De eso se trata, de hecho, mis amados, la santificación, una doctrina que también ya hemos visto, porque la santificación es un proceso. No significa con esto que la conversión solamente es un acto que produce el Espíritu Santo y en el que nosotros ya no intervenimos para nada. Eso es una falsa pasividad, dice el doctor Gerald Niehaus.
Aunque solo Dios es el autor de la conversión, no debemos caer en una falsa pasividad en la conversión, en donde hay cierta cooperación de parte del hombre. El conocimiento del pecado que proviene del Espíritu Santo, debe darle al hombre el sentir y decidir de aborrecer este mismo y comprometerse con el Señor de aquí en adelante en el camino de Dios. Por eso el Espíritu Santo, como bien señalaba hace un momento nuestro Señor Jesucristo en Juan 16:8, dice que convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. Pero esto lo hace de una forma totalmente, no solamente en pasado, sino también en un presente continuo. Y por ello, haciendo eco también de lo que decíamos de que el Espíritu Santo usa la palabra que Él inspira, ¿lo hace para qué? Dice 2 de Timoteo 3:16-17, para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir de justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El Espíritu Santo, mis amados, la obra del Espíritu Santo en nuestra salvación es una obra que aún en nuestros días continúa. Cierto es que el Señor Jesucristo ya no muere por nosotros una y otra vez, porque Él murió una sola vez y para siempre. La muerte de Jesús es suficiente para salvarme. Pero hay una obra que todavía está continuando aún el día de hoy. Y esa obra la hace el Espíritu Santo, convenciéndonos a cada momento, redarguyéndonos, enseñándonos, instruyéndonos, entrenándonos. Amados, ¿no le parece que el Santo Espíritu de Dios está totalmente activo y preocupado por todos nosotros? Oramos, hermanos, para dar gracias a Dios por esta obra. Señor, en tu gracia descansamos.